Es el momento de abrir nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza, que de manera mágica, que de manera sorprendente, ¡tac! Tenemos antes ahora en el horario. Ya saben que a partir de verano estamos con ustedes desde las 8 hasta las 12 del mediodía y por eso el espacio de Eusko Ikaskuntza lo hemos tenido que adelantar. Esto no ha sido cosa de brujas, ¿eh? No, nada de eso, porque las brujas aquí en Euskadi fin de semana no hay ninguna. Para ello, para encontrar estas brujas, tenemos que desplazarnos hasta Zugarramurdi, que es nuestro siguiente punto de encuentro con nuestro siguiente invitado. Invitada en este caso, ella es Ainhoa Aguirre, directora del Museo y Cueva de las Brujas de Zugarramurdi. Ainhoa Aguirre, Egunon, ¿qué tal? Egunon, aquí estamos, ya inmersos en el verano y bueno, pues poniendo a prueba estas visitas que hemos puesto en marcha. Muchas visitas, supongo, ¿no? Ahora en esta época en el museo, ¿no? De Zugarramurdi, para visitar también las cuevas y muchísima gente que se quiera acercar hacia allí y conocer también la historia que esconden. Sí, así es. Yo creo que en nuestro caso y en general en toda la zona que se mueve en turismo rural, la época más fuerte suele ser Semana Santa y el verano, y dentro del verano agosto, seguramente el mes donde más visitas se reciben. Tenemos que hacer un poco de historia. Hablamos del museo de Zugarramurdi, también de las cuevas de Zugarramurdi, donde hay brujas, Ainhoa. Sí, el Museo de las Brujas de Zugarramurdi se inauguró además pues hace 3 años, el 20 de julio del 2007, y bueno, desde entonces la verdad es que hemos ido mejorando poco a poco en todo, ¿no? Desde pues ir escuchando un poco a los clientes y creando visitas nuevas, también los productos de venta en la tienda, la información que damos, pues orientada también a lo que nos van pidiendo. Y bueno, pues creando visitas nuevas por el pueblo, alguna teatralizada, que si quieres luego te comento más. En el caso de las cuevas, bueno, pues se inauguraron en el 86 y el proceso que se ha seguido también es un poco similar, ¿no? Se han ido haciendo mejoras año tras año, pues de acceso, de iluminación, la taquilla de acogida de visitantes, las vitrinas con productos, bueno, se han ido mejorando buscando pues siempre eso, ¿no? El hacer que quien se acerque a este pueblo pues tenga una experiencia satisfactoria y salga pues sabiendo más sobre la historia del pueblo y de la zona y con curiosidad por seguir conociéndola, ¿no? Además. Zugarramurdi, que siempre relacionamos con las brujas, porque así lo atestiguan, ¿no? Los documentos históricos, ¿no? Toda la historia que abarca Zugarramurdi está relacionado, de manera muy estrecha con las brujas, precisamente por ese proceso inquisitorial de 1610, ¿no? Sí, será dentro de la historia de Zugarramurdi el apartado o el episodio más importante y además que más interiorizada tiene la gente de este pueblo, ¿no? Porque ya forma parte como de la memoria histórica de todos y de la identidad incluso de los vecinos. Sí, como comentas, pues todo empezó en 1608 cuando una joven que había venido de Lapurdi pues dijo que ella en sueños veía quiénes eran los vecinos que iban a los aquelarres, ¿no? Que ella era bruja y que además podía identificar a los vecinos que también lo eran. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues parece que Fray León de Araníbar pues dio aviso a la sede que la Inquisición tenía en Logroño en esta época y bueno, pues enviaron a 2 inquisidores y con ello pues toda la maquinaria inquisitorial se puso en marcha, ¿no? Vinieron Valle Alvarado, Alonso de Becerra, recogieron 300 denuncias por brujería, 53 personas fueron llevadas a Logroño, de las cuales 31 eran de Zugarramurdi. Estamos ya en 1610 y bueno, pues seguramente el punto culminante o el más álgido de todo este proceso sería el auto de fe de Logroño el 7 y 8 de noviembre, donde en la plaza 11 personas fueron quemadas, acusadas por brujería, 6 estaban vivas y 5 ya habían fallecido en las cárceles, pero ni todo fueron quemadas, como se suele decir, en efigie, ¿no? Sus restos fueron ni todo quemados. Y bueno, fue un auto de fe pues muy importante porque se congregaron en Logroño pues más de 30.000 personas. Fue el mayor proceso, el último y además el más largo de brujería, bueno, pues llevado a cabo por la Inquisición española. Hablamos de una acusación muy grave para la época, ¿no? Ser acusada de bruja significaba irremediablemente la muerte. Sí, era una acusación muy grave y bueno, hay que decir también que en el caso de esta zona, o bueno, por lo menos la Inquisición española, a quien confesaba ser brujo, por lo menos le perdonaba la vida, ¿no? Que en otras zonas de Europa pues no era así.
Y aquí, bueno, pues si confesabas te perdonaban. Pues por eso también es fácil entender que por salvar la vida y también por temor a las torturas que aplicaban entonces, pues la gente confesara de todo, ¿no? Pues que podían convertirse no sé, en seres pequeños y pasar por debajo de las puertas, o que podían volar, o que eran capaces de provocar tempestades o de sequías. Al final, bueno, pues todas esas confesiones eran un poco fundadas en las supersticiones de la época y en el miedo bueno, pues a ser torturados o incluso a morir, ¿no? Uh-huh. Estas personas que confesaban ser brujas o brujos, ¿eran después perdonados o también tenían su pena, su castigo, Ainhoa? Bueno, pues muchos después de este auto de fe también tuvieron su pena. Algunos les fueron expropiados sus bienes, otros fueron desterrados, y bueno, y siempre les quedaría además pues un poco como la carga de haber sido acusados por brujería y la duda de si lo eran o no lo eran, ¿no? Eso ya era pues para el resto de su vida. Uh-huh. Y por eso a veces cuando llega gente a Zugarramurdi y nos pregunta si quedan descendientes de aquellos que fueron uh-huh. condenados por brujería, pues en realidad no se sabe, porque muchos huyeron y otros muchos se cambiaron el nombre. Uh-huh. Y muchos también lo ocultarán, ¿no? En cierta manera. Sí, bueno, yo creo que tampoco ahora mismo no se sabe, ¿no? Sí nos quedan las casas, los uh-huh. nombres de las casas, Barrenechea, Iriartea, las casas quedan, uh-huh. pero bueno, pues quienes las habitan tampoco se sabe muy bien si son descendientes o no. Uh-huh. Hay un dato que me sorprende mucho y es que no sé si la mayoría de los inculpados como brujos y brujas eran mayoritariamente brujas, en este caso quiere decir mujeres y también incluso niños. Eso es, sí, mayoritariamente mujeres. Uh-huh. Curioso, pues que de mira, también es curioso, después de 1610, el que es llamado abogado de las brujas, uno de los inquisidores que formó parte de este tribunal, el auto de fe de Logroño, volvió a la zona, un poco escéptico, pues porque había habido muchas confesiones, pero ningún dato probado, ¿no? Volvió a la zona, pasó 8 meses por aquí, y bueno, pues en 1614 tenía 3.000 denuncias más, porque al final, en lugar de acabar con esta ola de pánico brujeril, el auto de fe de Logroño lo que hizo fue pues expandirla todavía más y crear miedo en la zona, ¿no? Y la gente pues antes de ser acusados acusaban ellos a un vecino y ya al final pues eso, hubo mucho revuelo, ¿no? Bueno, pues este hombre, Alonso de Salazar y Frías, este inquisidor, volvió a la zona, recogió 3.000 denuncias y 2.000 confesiones, de las cuales 1.384, pues como dices, eran de niños, ¿no? Uh-huh. Y es que en esta época la confesión de algo que habías visto tenía la misma validez que lo que habías soñado, uh-huh. Y la de los adultos tenía la misma validez también que la de los niños. Uh-huh. Y claro, aquí la cueva de Zugarramurdi tiene, bueno, pues una relación muy estrecha, ¿no? Con toda esta historia, ¿no? Que nos estás contando, Ainhoa, porque ¿qué era la cueva de Zugarramurdi? ¿La cueva de las brujas, en este caso, donde se reunían ellas, supuestamente? Pues sí, la cueva de las brujas era el lugar donde se reunían los vecinos de Zugarramurdi, uh-huh. Donde hacían sus celebraciones, sus fiestas, que han pasado de historia como aquelarres, uh-huh. Pero bueno, pues en realidad eran fiestas paganas, en las que ellos pues celebraban la recogida de una buena cosecha, la llegada de una nueva estación o de un nuevo miembro pues al grupo, a la comunidad. La gente aquí tenía sus ritos, sus creencias, tenían, bueno, pues unos personajes que conocemos como de la mitología vasca, ¿no? Uh-huh. En los que ellos creían y a los que ellos adoraban. Creemos, y bueno, esto no está probado, pero bueno, es fácil entender, ¿no? Que entre estos personajes mitológicos estaba el macho cabrío como protector de los rebaños, a los que ellos adoraban, protector de los rebaños. Además, bueno, pues por el fuerte olor que despedía este animal, pues siempre el tener un macho cabrío en un rebaño era también, bueno, pues eso, síntoma de que el resto de ovejas iban a estar sanas, ¿no? Porque huelen tan fuerte. Bueno, pues se encontraron estos inquisidores al venir aquí, se encontraron con que había un grupo de gente que adoraba a un símbolo que para ellos representaba al demonio. Uh-huh. Cuando en realidad aquí lo que adoraban era pues eso, a algo que pues que protegía sus rebaños y que, bueno, pues que era el símbolo de fecundidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo eso, ¿no? Que tendrían que explicarlo ante la Inquisición, que nadie no les iban a entender, no les iban a
a dar la razón en este caso y bueno, pues ocurrió ese proceso inquisitorial de 1610 con todas las consecuencias, ¿no? Que nos estás comentando, y todo ello se puede descubrir, ¿no?, a través de este museo, del Museo de las Brujas de Zugarramurdi, y a través de las visitas que se hacen a las cuevas de Zugarramurdi. Sí, solemos recomendar además empezar primero por el museo. Uh-huh. El museo se divide en 3 plantas. En la planta baja solemos comenzar con un audiovisual que se llama Caza de Brujas, y lo que hace es, pues hacernos pensar un poco, ¿no? Presenta otras cacerías de brujas que ha habido en otras partes del mundo y a lo largo de la historia, y acaba con una reflexión, ¿no? Si hoy en día sigue habiendo cazadores y sigue habiendo brujas. Entonces suele ser un audiovisual que no deja impasible a nadie, todo el mundo sale pues, pensativo. A partir de ahí, en la primera y segunda planta se desarrolla la exposición permanente. En la primera planta sería más desde el punto de vista igual de la Inquisición, más histórico, siguiendo pues año tras año pues lo que fue ocurriendo entre 1608 y 1614, pues cómo llegaron los inquisidores, cómo eran los interrogatorios, cuáles eran los métodos de tortura que utilizaban, sin darle demasiado protagonismo también a este apartado, pues porque no se quería hacer un museo tampoco muy morboso ni, ¿no? Sí. Y bueno, se cuenta la historia en esta primera planta, y pasando a la segunda planta tendríamos ya pues dejando a un lado esta caza de brujas, pues un poco la visión más etnográfica, ¿no? Cómo vivía la gente de aquí en aquella época, cuál era el papel de la mujer en la sociedad, cuáles eran sus creencias, estos personajes mitológicos que comentábamos, ¿qué más? ¿Cómo eran o quiénes eran aquellas mujeres que fueron tomadas por brujas? Pues que eran en realidad parteras, herboleras, curanderas, mujeres sabias, mujeres adelantadas a su época, y se acaba con un audiovisual sobre la aquelarre. Bueno, ahí van pantallas táctiles también a lo largo de todo el museo. Y entonces, bueno, pues el finalizar con el audiovisual de la aquelarre une muy bien el museo con la siguiente visita en la cueva, que es el lugar donde supuestamente se celebraban estas reuniones o juntas de brujos, ¿no? Sí. Ainhoa, ¿lo ocurrido en Zugarramurdi es comparable con lo ocurrido en algún otro país relacionado con las brujas, también con procesos de la Inquisición, o no? ¿Es un caso excepcional? Bueno, procesos de brujería hubo por toda Europa incluso en América. Hay en Latinoamérica pues muchísimos procesos, en América del Norte también, en, no sé, las brujas de Salem, por ejemplo, ¿no? Cada caso es pues un poco diferente, incluso sin alejarnos tanto, en todo el Pirineo, en toda la zona pirenaica, en Cataluña, hay numerosos procesos. Diferencias, bueno, pues por ejemplo, te puedo contar en Sant Feliu Sasserra, donde celebran además la Fira de las Brujas todos los 1 de noviembre. Allí el proceso no lo seguía un estamento religioso, no era la Inquisición, sino que eran, pues como si dijéramos hoy en día, pues el alcalde y los concejales, no eran los ayuntamientos quienes perseguían a las brujas, y no las quemaban, sino que las colgaban. Entonces sí que hay matices diferentes, pero bueno, sí, en toda Europa hubo muchos procesos. Dicen que en Alemania también fueron muy duros, que en la cultura protestante incluso fueron más duros que en la católica. Entonces, bueno, sí, no es un caso aislado, pero sí que el de aquí, pues como te decía antes, ¿no? Por ser el proceso más largo, el último y el mayor proceso, pues ha pasado un poco a la historia, y además se conoce como el de las brujas de Zugarramurdi. Sí, así es como se conoce, sí. Sí. Pues Ainhoa Aguirre, directora del Museo y Cueva de las Brujas de Zugarramurdi, mil esker por traernos también a la memoria esta historia, parte de nuestra historia también, y nada, visitaremos el museo y las cuevas. Bueno, gracias, y comentar así por encima que tenemos una agenda muy nutrida este año, porque se conmemorar, mejor dicho, 400 años de este auto de fe, y que quien quiera visitarnos va a tener información completa en www.turismozugarramurdi.com. Ahí actualizamos la agenda y bueno, pues tenemos un poco todas las actividades que vamos desarrollando, que en verano van a ser muchas, así que nada, iremos clicando esa página y viendo cuál es la que mejor nos conviene para el día que escojamos, y nada, solo nos queda acercarnos hasta allí. Ainhoa Aguirre, mil esker por todo. Vale, Suri.